Muy buenos días. Sean bienvenidos en este domingo 24 de octubre del año 2021 a nuestro servicio dominical, que es de manera virtual. Y le damos gracias a Dios, primero que nada, que nos permite poder reunirnos incluso de esta manera. Y también les agradecemos a ustedes, hermanos, por continuar mirando estos mensajes domingo a domingo. Les pedimos también que por favor los compartan con aquellos que necesiten escuchar de la palabra de Dios y que puedan hacerlo llegar a más personas. Dicho esto, hermanos, vamos a pasar en esta mañana al mensaje y estamos llegando ya al último sermón en lo que respecta a nuestro estudio panorámico del Sermón del Monte. Y antes de entrar de lleno al mensaje de esta mañana, me gustaría recordar de manera muy rápida que la semana pasada, en el último punto, hablamos de cómo el Señor nos hace una advertencia en contra de los falsos maestros. Y Él nos advierte de ellos porque a causa de estas personas, mucha gente está continuamente entrando por la puerta que es ancha y está transitando por el camino que es espacioso. Sin embargo, el mismo Señor en su advertencia nos dice que este camino conduce a la perdición. Sin embargo, hermanos, el peligro de escuchar a estos charlatanes no solamente radica en que nos están conduciendo o que pueden conducirnos por un camino que es equivocado y que finalmente nos separa por completo de Dios. No, este no es el único de los peligros, sino que hay algo que va más allá. Y en esta mañana vamos a estar hablando precisamente de ello. De esto trata el sermón de esta mañana. Sin embargo, antes de entrar de lleno a los versículos que vamos a estar leyendo hoy, me gustaría pedirle que por favor me acompañe en un ejercicio de imaginación. Le voy a pedir que por favor imagine que usted ha prometido a una persona muy amada para usted, tal vez su esposo, su esposa, un hijo. Piense en alguien que usted ama. A esta persona le ha prometido que lo va a llevar a un estadio, ya sea de fútbol, de básquetbol. Piense en el deporte, no es lo más importante ahora. Le ha prometido que lo llevará a un partido especial, le ha prometido que lo llevará a ver a su equipo favorito. Sin embargo, cuando salen a la venta los boletos de ese partido, usted simplemente no puede conseguir el boleto, tal vez se agotaron demasiado rápido y por alguna razón en ese sentido no puede cumplir su promesa, pero esto no va a hacer que usted se detenga, ¿no? Usted se entera que regularmente en esta clase de partidos, el día precisamente del encuentro, se reúnen cerca de aquel lugar algunos revendedores, algunas personas que pueden conseguirle el boleto. Así que usted se anima y toma a esta persona que ama y se dirige en ese día del encuentro hacia el estadio. Llegan un poco antes y estando en ese lugar usted se dedica más bien a buscar por la periferia a alguno de estos revendedores, y cuando finalmente encuentra a uno de ellos, se arma de valor, se anima, se acerca, hace la transacción, compra los boletos más caros, porque generalmente así es este tipo de asuntos, pero finalmente usted tiene sus boletos y se los entrega a esta persona amada para poder cumplir con su promesa. Luego de todo esto, usted se dirige a la caseta de entrada para poder entrar a ver este partido, pero cuando usted va formado, cuando finalmente les toca su turno, esta persona a la que usted le regaló los boletos se entrega a las entradas y sucede algo extraño. El vigilante comienza a revisar estos boletos, los mira por un lado, por otro lado, les pide que por favor amablemente salgan de la fila, los ponen aparte, hacen llamado rápido, de repente sin que usted se dé cuenta, detrás de usted ya hay dos guardias de 2 metros, 2 metros 10, hacen un llamado rápido por la radio, usted apenas se está percatando realmente de qué sucede cuando ya 4 o 5 policías los tienen rodeados. Y lo que sucede es que los boletos que entregaron en la caseta eran boletos falsos. No solamente eran boletos falsos, sino que eran boletos de una excelente calidad, tanto así que está usted implicado en un delito grave de falsificación. Y más que usted, la persona que entregó los boletos, su ser amado. Como él era el que traía los boletos, como él fue el que entregó los boletos en taquilla, los policías lo toman, lo esposan, y entre las cosas que se están comentando rápidamente en ese momento, usted se entera que esta persona que usted ama se enfrenta a un cargo de 3 a 5 años de prisión posiblemente. Obviamente usted piensa, esto ha sido un error. Usted intenta aclarar las cosas, no son estafadores, no son gente que ha intentado hacer algo malo, simplemente han caído en un error, pero nadie lo escucha.
Así que justo cuando van saliendo del estadio con dirección a las patrullas para llevarlo y presentarlo ante el Ministerio Público, usted se da cuenta de algo. Entre la multitud, entre toda la gente curiosa que se acerca para enterarse de qué es lo que está pasando, usted mira al verdadero delincuente. Usted se da cuenta que ahí está el verdadero falsificador, esa persona que le vendió los boletos, y usted sabe que solamente hay una cosa por hacer. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, creo que la respuesta es bastante obvia. Cualquiera de nosotros en esta situación imaginaria, sí, pero tan grave como es, levantaría la voz. Cualquiera de nosotros levantaríamos la voz, incluso nos desharíamos la garganta de ser necesario con tal de señalar a la persona que nos ha metido en este problema. Tendríamos que levantar la voz y no tendríamos más bien inconveniente en señalar al estafador delante de las autoridades. Seguramente haríamos esto. Bueno, hermanos, hasta aquí este ejercicio de imaginación, así que regresemos a nuestro tema de esta mañana, y teniendo todavía esto en mente, hermanos, la pregunta sería: ¿por qué entonces nosotros haríamos algo menor cuando se trata de señalar y de identificar a aquellos que son falsos profetas y falsos maestros, que están hoy en día engañando a las personas y las están llevando por un camino que conduce a la perdición? ¿Por qué haríamos menos que levantar la voz, que señalarlos, que mostrar realmente el error que están enseñando? Y es que aquí nos encontramos en una situación que es verdaderamente de vida o muerte, o mejor dicho, en una situación que es de vida eterna o de condenación eterna. Y por lo tanto, pregunto de nuevo, ¿no deberíamos nosotros hacer algo para advertir del peligro en que se encuentran a las personas que están siendo engañadas todos estos días por estos falsos maestros, que nos está advirtiendo el Señor Jesús, que no los escuchemos? ¿No deberíamos hacer como personas, como creyentes, como iglesias, como predicadores? ¿No deberíamos hacer algo al respecto? Ahora bien, si nosotros, por cualquiera sea el motivo, no lo hacemos, el Señor por supuesto que sí lo hace. Él sí nos advierte de estos falsos maestros, y la manera en que lo hace la encontramos en los versículos que vamos a estar leyendo reiteradamente en esta mañana. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 al 23, nosotros leemos lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras del Señor Jesús deberían servir para advertirnos precisamente del trágico destino que está aguardando a todas aquellas personas que lamentablemente han decidido que van a seguir la senda del Evangelio, sí, pero la senda del falso Evangelio. Y por lo tanto, como creyentes, hermanos, esta advertencia que el Señor Jesús aquí nos está haciendo debería servir por lo menos para dos cosas. Primero que nada, debe servir para que nosotros nos cuestionemos si realmente estamos caminando por la senda que es correcta, por la senda estrecha, por la senda del verdadero Evangelio. Eso primero. Y segundo, también debe servirnos esta advertencia, estas palabras del Señor, para alegrarnos. ¿Y por qué debemos alegrarnos? Porque podemos poner nuestra confianza plenamente en el Señor. Y vamos a profundizar un poco en estos dos puntos en esta mañana. Comencemos con el primero. Comencemos con cuestionarnos si estamos caminando correctamente en el Señor. Ahora bien, al día de hoy, hermanos, si queremos hablar o si queremos mencionar a falsos maestros o falsos profetas, no es realmente para nada algo sencillo. Esto lo digo porque son muchos los creyentes que cuando comenzamos a hablar o señalar o a cuestionar las falsas enseñanzas, son, reitero, muchos los creyentes que comienzan a mencionar que eso está mal, que está indebido, que no deberíamos hacerlo, que no ganamos nada, que no edificamos a nadie al momento de estar señalando, y que hacerlo simplemente es una tarea que trae división en el pueblo de Dios. Este es el argumento que generalmente va a encontrar en muchos cristianos.
Ahora bien, parece que le tenemos miedo a la división, parece que le tenemos miedo a la separación. De alguna manera nos han intentado enseñar que eso es malo. Y la pregunta que yo les hago en esta mañana, mis hermanos, es: ¿qué hay realmente de malo en la división? ¿Qué hay realmente de malo en saber o en tener la división en la iglesia, en el pueblo de Dios? Y lo pregunto esto, hermanos, porque de hecho la Biblia nos habla con claridad que el Señor mismo, Él va a hacer una división, Él va a hacer una distinción entre las ovejas y entre los cabritos. Él va a hacer una división entre el trigo y la paja. Él va a hacer una distinción entre los que siguen el camino estrecho y los que transitan por la senda que es espaciosa. El mensaje del Evangelio, de hecho, tiene un efecto de división, porque hace una clara distinción entre los que han decidido seguir al Señor y los que rechazan el mensaje de la salvación. Por lo tanto, nosotros también debemos aprender a hacer una clara distinción y división entre los que realmente quieren servir a Dios y los que simplemente están sirviendo a sus propios y mezquinos intereses. Y es que cuando nosotros hacemos esto por medio de un juicio que es justo y honesto, y obviamente lo hacemos con la ayuda y la dirección de Dios. Cuando nosotros hacemos una separación entre lo que es el verdadero evangelio y un falso evangelio, hermanos, simplemente estamos actuando conforme al orden del Señor, estamos siguiendo ese ejemplo y, más importante aún, hermanos, estamos haciendo caso a la advertencia que el Señor nos hace aquí. Guárdense o cuídense de los falsos profetas. Sin embargo, hermanos, aquí quiero hacer también una aclaración que es muy importante. Y es que no debemos perder de vista por qué realmente estamos haciendo esta división o esta distinción. No debemos perder esto de vista, hermanos. Y es que en esta mañana no estamos aquí haciendo una invitación a que juzguemos a todos los demás creyentes de diferentes denominaciones. Él si es cristiano, él no es cristiano, él si pertenece a mi denominación, él no. Ese no es el llamado que estamos aquí haciendo ahora. Tampoco estamos incitando a una división entre creyentes por meras cuestiones secundarias de doctrina, porque tú crees esto, yo creo esto, estos son mis pensamientos, estos son los tuyos. No estamos hablando de esa clase de división. Tampoco estamos hablando de dividir la iglesia simplemente porque pensamos o creemos que la manera en la que nosotros hacemos las cosas es la única que es correcta. No estamos hablando de esto, hermanos, y tampoco estamos llamando a una división de alguna clase de élite religiosa, por llamarla de algún modo, en donde nosotros llegamos a pensar que somos superiores a todos los demás creyentes porque nosotros pertenecemos a la verdadera, a la única, a la real iglesia de Dios. No estamos hablando de esta clase de división. Todo lo que dijimos anteriormente en este punto, por supuesto que va a traer división en la iglesia, sí, pero lo va a hacer de una manera que no beneficie en nada al evangelio. Esa no es la división de la que estamos hablando en esta mañana, ni es la división de la que el Señor Jesús nos enseña. Ahora bien, el llamado del que sí estamos hablando en esta mañana tiene que ver precisamente con las palabras del Señor Jesús que estamos leyendo en las últimas 2 semanas. En estas palabras, en efecto, el Señor nos pide que hagamos una distinción entre aquellos que son verdaderos siervos y los que son falsos profetas. Esta división sí nos llama al Señor a que la hagamos. ¿Y por qué nos pide Dios que hagamos esta división? Bueno, porque está sobre la mesa, por decirlo de algún modo, el destino eterno de cada uno de nosotros. El Señor, en las palabras que ya leíamos en Mateo hoy, nos dice que va a llegar el momento en el día del juicio que habrá creyentes que están confiando en que han seguido al Señor por el camino correcto, pero finalmente se van a encontrar con la gran sorpresa de que han errado por completo la senda. ¿Y cómo es que no se dieron cuenta? Bueno, es porque nunca hicieron la división entre verdaderos siervos y falsos profetas. Ahora bien, ante tal posibilidad, por supuesto que es importante para nosotros aprender a identificar esta diferencia. Por supuesto que tenemos que aprender a hacer esta división. Y hay otra cosa que quiero que notemos en esta mañana.
en cuanto a este punto de la división o de aprender a dividir entre lo que es correcto y lo que no lo es. Y es que muchas de las iglesias y también de los grupos religiosos que siguen o que tienen al frente a estos falsos profetas no son la clase de iglesias que pudiéramos tener en mente, no. Cuando nosotros hablamos de falsas iglesias o de falsos maestros, generalmente vienen a nuestras mentes grupos que quizá están negando de alguna manera la divinidad de Cristo, o que están enseñando cosas que van en contra de la Biblia, o incluso grupos religiosos que se declaran abiertamente en contra de Dios. Pensamos que esta es la iglesia, que es una iglesia falsa, eso es lo que pensamos generalmente. Sin embargo, note una vez más en los versículos que ya leíamos, vamos a leerlos de nuevo en Mateo 7, versículo del 21 al 23, note realmente de quién está hablando aquí el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora bien, luego de hacer esta lectura, hermanos, nos encontramos aquí con creyentes, precisamente, sí, creyentes genuinos. De hecho, aquí se nos dice que estas personas aceptan y declaran que Dios es su Señor. Le dicen Señor, Señor. Y además, también se nos dice aquí que son personas o creyentes que profetizan, que echan fuera demonios y que incluso hacen milagros. En resumidas cuentas, estas personas son creyentes que asisten a iglesias o que van a grupos en donde el poder es una constante y que supuestamente es el respaldo que ellos tienen de Dios. Esto es lo que ellos creen, esto es lo que ellos predican, esto es lo que ellos enseñan. Y ante tal realidad, hermanos, ante esto que acabamos de leer, la pregunta que a mí me surge, seguramente a usted también, es ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cómo es posible que creyentes con todas estas credenciales, con todas estas manifestaciones, con todos estos logros de poder, por llamarlos de algún modo, cómo es posible que se encuentren delante del trono de Dios y que el Señor les diga, no los conozco? Bueno, la gente de estos versículos, hermanos, y hay que dejar muy en claro, porque pudiera ser que alguno también piense esto, la gente de estos versículos no son personas que están intentando engañar a Dios. No son personas que están pretendiendo entrar al cielo a base de mentiras, ¿no, hermanos? Aquí hablamos de creyentes genuinos, ¿sí? Que estaban afiliados o que participaban a iglesias de estas que llaman llenas de poder y de fuego, en donde las manifestaciones se hacen presentes cada 8 días, hay milagros, hay lenguas supuestamente, hay todo este tipo de manifestaciones. Pero, como acabamos de leer, al llegar al trono de Dios, finalmente se les revela que Él, que nuestro Dios, nunca los ha conocido. Ahora, este solo pensamiento, esta sola escena hace que me hiele la sangre, hermanos, pero no hemos respondido a la pregunta que ya hacíamos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo es posible que hayan llegado estas personas, creyentes genuinos, al trono de Dios y que el Señor les diga, no los conozco? ¿Cómo es esto posible? Bueno, la respuesta, acorde a lo que hemos estado hablando en esta mañana y el domingo pasado, es de hecho bastante clara. Estos creyentes decidieron seguir a Dios, sí, pero decidieron hacerlo siguiendo a falsos profetas, a estos falsos profetas que nunca les examinaron los frutos de su vida, al menos no a la luz del carácter de Cristo, nunca se dieron cuenta de sus vidas egocéntricas, nunca se dieron cuenta de su orgullo, nunca se dieron cuenta de los lujos en los que vivían, nunca se dieron cuenta de el carácter que manifestaban que no tenía nada que ver con el carácter de Cristo. Y no solamente esto, hermanos, sino que estas personas siguieron a estos falsos maestros y nunca cuestionaron sus enseñanzas. Nunca cuestionaron todas estas supuestas manifestaciones de poder. ¿No? ¿Por qué? Porque simplemente las aplaudían, las aceptaban. Todo milagro era supuestamente dado por válido. Ellos aceptaban la revelación que tenía el pastor o el apóstol o el líder y las abrazaban sin más. Pero ahora que se encuentran delante del trono de Dios, se encuentran también con el fruto de esta fe ciega, de esta fe que realmente no es la fe que el Señor nos pide. El fruto de su plena confianza en estos líderes que los engañaron es la condenación eterna. Esto es lo único que han obtenido estas personas.
Por eso, hermanos, es que el Señor precisamente nos hace esta advertencia tan importante: guárdense, cuídense de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque nuestra vida eterna está en juego. No obstante, de manera triste y lamentable, hermanos, hoy en día las palabras del Señor no están siendo escuchadas. Su advertencia, esta advertencia que nos hace aquí, ha sido echada en saco roto. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Bueno, porque sucede que estas falsas señales que el Señor nos dijo que vendrían de mano de los falsos maestros, el hacer milagros, el echar fuera demonios, el profetizar, todas estas falsas señales que son tan claras que el Señor nos deja aquí ver en la lectura que hacíamos, estas son precisamente las mismas señales que hoy en día los falsos maestros están utilizando para llamar y para convencer a millones de creyentes para ir en pos del falso evangelio. Yo lo invito a que en esta semana usted pueda hacer una búsqueda rápida en internet. Busque todos estos eventos de supuesto corte sobrenatural, de cortes del espíritu, de cosas de fuego, de poder, de liberación generacional o de liberación de espíritu. Busque estos movimientos, estos eventos que se organizan al por mayor, y usted se podrá dar cuenta precisamente de que las señales que promocionan, de lo que ponen en sus carteles, lo que estos charlatanes promocionan con tanto bombo y platillo para poder atraer a las personas y convencerlas de seguir la senda del falso evangelio, precisamente son profecías, es echar fuera demonios y es hacer milagros. Esto es lo que ellos están supuestamente anunciando en sus eventos. Como le digo, busque usted los carteles, búsquelos con tranquilidad en la semana. No hace falta hacer una búsqueda extensiva. En 3 o 5 minutos usted podrá encontrarlos y usted podrá darse cuenta. Ahí usted va a encontrar eventos de palabras proféticas, una gran campaña de liberación o una noche de milagros o cosas similares a estas. Supuestas señales que tienen como único objetivo engañar a la gente y les hacen creer que están siguiendo y sirviendo a Dios, pero en realidad el único destino al que se están dirigiendo es a escuchar estas palabras que ya leíamos en Mateo 7. Es escuchar la voz de Dios diciéndoles: no los conozco. Sin embargo, hermanos, pensemos un poco más en estos eventos que se organizan y dejemos de lado por un momento todas estas supuestas señales y todas estas manifestaciones que van a ocurrir en estos eventos, supuestamente. Pongámoslas de lado y concentrémonos realmente en la enseñanza que se imparte en estos eventos o en nuestras iglesias. Y usted se podrá dar cuenta rápidamente de que no hay realmente en todo lo que se enseña ahí un fundamento en la palabra de Dios. No lo hay. Mencionan la Biblia, sí, citan la Biblia, sí, pero solamente como un pretexto. Realmente no hay ninguna explicación. No hay realmente una enseñanza sistemática de las palabras que el Señor Jesús dijo o de la doctrina de los apóstoles. No hay realmente ninguna enseñanza. En resumidas cuentas, hermanos, en estos lugares realmente no existe un respeto por la Biblia. Estos lugares realmente lo único que acostumbran es hablar acerca de sus sueños, el último sueño que tuvo el pastor, la última visión que tuvo el apóstol o el profeta. Hablan de palabras proféticas o de hacer actos proféticos, de bailes proféticos. Todo es profético, según ellos. Sin embargo, todas estas cosas realmente, cuando vamos a la Biblia, no tienen fundamento. Son atractivas, sí, pero son atractivas para aquellos que son fáciles de engañar, todos aquellos que son seducidos por supuestas manifestaciones de fuego y de poder, pero que realmente no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Lamentablemente, ante esta búsqueda de elementos sobrenaturales que tienen muchas de estas congregaciones, los cultos hoy en día de estas iglesias se han convertido solamente en espectáculos que tienen como objetivo no agradar a Dios. No, ese no es su objetivo, eso olvídelo, no les importa si agradan o no agradan a Dios, no. Su único objetivo, hermanos, es divertir, es sorprender, es atraer gente, es traer nuevas personas y que, por supuesto, el espectador regrese la próxima semana. ¿Para qué? Para que traiga su correspondiente contribución económica. Eso es lo que realmente les importa a estas personas. Ahora, llegados a este punto,
Yo sé que alguno de ustedes podría estarse preguntando, ¿realmente es válido? ¿Realmente es correcto el estar revisando y estar haciendo juicio sobre las enseñanzas y sobre las supuestas manifestaciones que ocurren en este lugar? ¿Realmente podemos hacer esto? ¿No sería mejor que prediquemos de otra cosa, que hablemos de otra cosa? ¿Por qué estar señalando y hablando de estas divisiones? Bueno, hermanos, si usted piensa de esta manera, permítame traerle a la mesa un ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento, precisamente en el libro de los Hechos. Y ahí se nos cuenta que el apóstol Pablo y Silas, su acompañante, llegaron a una ciudad llamada Tesalónica. En ese lugar llegaron y ellos comenzaron a predicar, pero no fueron bien recibidos, sino que rápidamente se armó todo un alboroto y de hecho los problemas crecieron y escalaron tan rápido que tuvieron que salir rápido a una ciudad vecina. La Biblia lo explica de la siguiente manera. Hechos, capítulo 17, versículo del 10 al 11. Hechos 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, como nosotros acabamos de leer, este grupo de personas, cuando escucharon la predicación de Pablo, no aceptaron su mensaje sin más. No es que no cuestionaron las palabras de Pablo, no es que Pablo llegó y les predicó y dijeron, Pablo, tienes razón, creemos lo que dicen, amén y amén. No, la Biblia nos dice que las personas de Berea escudriñaron y contrastaron con las Escrituras lo que Pablo les estaba predicando. Hicieron ahí una comparación, una revisión. Ahora, hermanos, pregunta, ¿cómo describe la Escritura la actitud de estas personas? Es decir, ellos no creyeron de inmediato, ellos dijeron, ok Pablo, te escuchamos, pero vamos a revisarlo en la Biblia. ¿Cómo nos dice la Biblia o cómo reacciona la Biblia ante esta actitud? ¿Acaso nos dice que estos hombres y mujeres de Berea eran juiciosos? ¿O nos dice que eran malas personas porque no creyeron a la palabra del gran apóstol Pablo? Por supuesto que no. De hecho, la Biblia nos dice que esta actitud, esta acción que ellos hicieron era algo noble. Nos dice la Biblia que ellos eran más nobles. ¿Por qué? Porque escucharon, sí, pero revisaron a la luz de la palabra de Dios que lo que escuchaban era correcta. Ellos tenían un compromiso con la verdad y a causa de este compromiso fueron a revisar con total honestidad que la enseñanza que Pablo les estaba dando correspondiera con lo que las Escrituras enseñaban. Y hermanos, la Biblia es bastante clara en este punto. Nosotros debemos siempre revisar cada enseñanza que se nos da en la congregación cada domingo a la luz de la Escritura. Y esto, hermanos, en lugar de ser tachado como una actitud de malos creyentes o gente juiciosa o gente que está cuestionando a los líderes, en lugar de hacer eso, hermanos, debe ser visto como una actitud noble y de hecho deseable en cada uno de nosotros. Y haremos bien, hermanos, en practicarla siempre. Debemos ser como la gente de Berea. Dicho sea de paso, hermanos, cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros continuamente estamos comparando lo que se nos enseña y lo que se nos dice desde los púlpitos con la palabra de Dios, primero que nada vamos a estar haciendo caso a la advertencia del Señor en lo que se refiere a cuidarnos de los falsos profetas. Vamos a escuchar la voz del Señor. También vamos a estar asegurándonos de que estamos transitando, claro, y que siempre que lo hagamos de la manera honesta, pero vamos a estar asegurándonos de que estamos caminando por la senda correcta, por la senda estrecha. Y también vamos a evitar, cuando llegue el tiempo del juicio de Dios, toparnos con esta frase lastimosa, hermanos: no los conozco. Vamos a evitar estas cosas. Una vez que hemos dicho esto, quiero invitarlos una vez más a que leamos los versículos de Mateo 7, en el versículo 21 al 23. Una vez más, por favor, leamos. Y ahí el Señor nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros leemos esto, tal vez en algún punto de su vida cristiana o incluso en esta mañana, cuando leemos estos versículos,
haya saltado la duda y nos hayamos cuestionado si realmente nosotros no seremos parte de este grupo que va a ser desconocido por Dios en el día del juicio. Podemos preguntarnos, ¿acaso estaré equivocado o caminando en el camino que es espacioso? ¿Cómo puedo yo saber que estoy realmente sirviendo al Señor de la manera correcta? ¿Cómo puedo asegurarme de que estoy escuchando y practicando el verdadero evangelio de Cristo? En resumidas cuentas, ¿cómo puedo hacer para evitar en el día del juicio escuchar estas palabras de Dios? No te conozco. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros? Ahora, hermanos, ante tal incertidumbre que pudiera generarnos en esta mañana, tal vez, el Señor se ha asegurado de que si nuestra duda es grande, tengamos una promesa que es muchísimo más grande. Y permítame en esta mañana leer un versículo que hemos leído, yo sé que prácticamente en el 70 u 80% de los mensajes de este año. Pero hermanos, mi intención no es simplemente repetir un versículo. Mi intención es que este versículo lo podamos hacer realmente nuestro, lo podamos abrazar, lo podamos escuchar, pero también lo podamos entender y vivir, hermanos. Por eso es que lo hemos estado diciendo vez tras vez. Permítame leerlo una vez más. Efesios 2, del 8 al 9. Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, hermana, si al leer el pasaje de Mateo, el pasaje que ya leíamos, cuando nosotros escuchamos las palabras del Señor, no os conozco, si en ese momento nos ha saltado la duda o nos ha llegado la incertidumbre a la mente y al corazón, es probable que de alguna manera todavía nosotros alberguemos o pensemos que nuestras acciones de alguna forma contribuyen a nuestra salvación. Es posible que todavía pensemos un poco de esa manera. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios de hecho es por demás clara. Nosotros somos salvos únicamente por gracia. Es solo un don de Dios, y cualquiera que verdaderamente crea y confíe en estas palabras, cualquiera que realmente crea en la promesa de nuestro Señor, jamás será desconocido por nuestro buen Dios. En el día del juicio tendremos nosotros la certeza de que seremos aceptados por Él, de que seremos parte de su familia, y tenemos el respaldo seguro de su promesa, la cual nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, ¿por qué? ¿Porque somos buenos por algo que hayamos hecho, por nuestra justicia o nuestra bondad? No, hermanos, aquí es bastante claro el Señor. Dice, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Por eso es que nosotros somos justificados. Por lo tanto, hermanos, la próxima vez que lleguemos o que nos encontremos frente a este texto de Mateo y leamos esta escena en donde Dios afirma que no conoce a cierto grupo de creyentes porque equivocaron el camino, en lugar de sentir temor o en lugar de preguntarnos, ¿acaso yo me voy a encontrar en el día del juicio siendo parte de este grupo? ¿Acaso soy ya realmente salvo? En lugar de pensar de esta manera, hermanos, descansemos en la promesa de nuestro Señor y depositemos toda nuestra fe y toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces podremos estar completamente seguros de que vamos a estar con Dios por toda la eternidad. Y no por nuestras obras, no por nuestra bondad ni por nuestra justicia, simplemente por la gracia de nuestro Señor. Y ante esta verdad, hermanos, no podemos nosotros hacer otra cosa sino simplemente adorar al Señor y estar completamente agradecidos con Él. ¿Por qué? Por esta gracia inmerecida, por esta promesa de salvación, por esta vida eterna que Él nos ha prometido. Y su promesa, hermanos, es firme como una roca. Y es precisamente en esta roca en donde está fundamentada, depositada, cimentada nuestra fe. Y hablando de esta roca, hermanos, es que vamos a pasar al último de los puntos del Sermón del Monte de esta mañana y de hecho de toda esta serie de mensajes.
La palabra de Dios continúa y el Señor, ya en la parte casi final, o final más bien dicho, cuenta una parábola en el Mateo 7, versículo del 24 al 27. Y la parábola del Señor dice de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora la parábola es por demás sencilla. En ella se nos presentan dos hombres, dos casas, dos terrenos y también dos destinos, los cuales de hecho son muy diferentes. Sin embargo, hermanos, la pregunta es: ¿qué marca la diferencia en el destino de estos dos hombres de la parábola? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y bueno, el Señor Jesús nos lo explica precisamente en su historia. Él nos dice que la diferencia radica en el lugar en el que han decidido cimentar su hogar. La casa que está cimentada sobre la arena ejemplifica a aquellas personas que han escuchado, sí, la enseñanza del Señor, han escuchado el Evangelio, sí, y han decidido simplemente ignorarla, han decidido no seguirla, o incluso puede ser que hayan decidido seguirla, sí, pero hacerlo a su manera. Estas son personas que posiblemente han decidido abrazar el Evangelio, sí, pero no el Evangelio de Cristo, no, sino un falso Evangelio. Han decidido escuchar enseñanzas adulteradas y están recurriendo el camino que es espacioso, pensando que éste les llevará a Dios, pero nosotros sabemos que es un camino que conduce a la muerte. Ellos realmente no buscan y no están interesados en crecer y en madurar espiritualmente, no, porque eso requeriría compromiso, eso requeriría saber más de Dios. No, a ellos no les importa esto, ellos están contentos con ser toda su vida de creyentes, 2, 5, 10, 20, 30 años de cristianos. Ellos están contentos con ser niños espirituales, no les importa crecer. Sin embargo, para estos niños espirituales la Biblia nos dice que van a ser llevados y sacudidos continuamente por todo viento de doctrina contraria. Cualquier cosa que les traigan, que les enseñen, cualquier novedad, ellos van a ir tras ella. Que aquí hubo una revelación, van a correr tras ella. Que aquí hubo una supuesta palabra profética, van a correr ahí. Que aquí hay un nuevo profeta, un nuevo mensaje, un algo nuevo, van a ir corriendo ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que les atrae. Son niños espirituales que están buscando simplemente cosas brillosas, como los bebés. Lamentablemente, al final, cuando llegue el día del juicio de Dios, porque va a llegar el día, cuando llegue el día del juicio de Dios, ellos van a querer impresionar a Dios. ¿Cómo? A través de todos sus supuestos actos de bondad. Ellos van a mostrarle al Señor todas sus medallitas que se han autoimpuesto, sus medallitas de bondad, de justicia, de piedad. Señor, nosotros hicimos esto y seguimos en el ministerio de tal profeta y seguimos a tal apóstol y compartimos tal palabra de tal persona, de tal revelación X y Y, como las personas del relato que leíamos en Mateo. Sin embargo, hermanos, como también leíamos en ese relato, el Señor les dirá que no los conoce. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, a los únicos que reconoce como suyos, como sus hijos, a los únicos que ha de salvar, son a los que por medio de la fe han aceptado su gracia, su regalo inmerecido, y han declarado que Él es su Señor y su Salvador. Estos que han cimentado su casa sobre la roca, están confiando no en su bondad ni en su justicia, sino están confiando en la roca eterna que es Cristo nuestro Señor. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, nuestra casa permanece firme. No por nuestras obras, hermanos, ni por nuestra bondad, ni por nuestra justicia, ni por nuestra santidad, sino simplemente porque el Señor es la roca en la que hemos cimentado. Nosotros aceptamos que somos pecadores, que estábamos perdidos y que nuestro destino estaba dirigido hacia la condenación eterna. Sin embargo, Dios, en su amor, envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar en la cruz. Y cuando nosotros realmente depositamos nuestra fe en este sacrificio que el Señor hizo por nosotros, cuando nosotros aceptamos su gracia, entonces somos salvos, primero que nada. Nuestros pecados son perdonados
Y nosotros ahora nos hemos convertido en los redimidos. Pero no solamente somos redimidos, sino que la Biblia nos enseña que ahora somos de los redimidos que se dirigen cantando con alegría hacia nuestra patria celestial. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos que hemos sido comprados. Hemos sido comprados por un precio, por el precio de la sangre del Hijo de Dios. Y nos dirigimos gozosos, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino por lo que nuestro Dios hizo por nosotros. Nosotros nos dirigimos gozosos como redimidos de nuestro Dios, porque sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Y nosotros hemos depositado toda nuestra fe en la roca eterna que es Cristo y estamos cimentados en Él. Y cuando nosotros hemos hecho eso, hermanos, pueden venir los vientos, pueden venir las tormentas, pueden venir los problemas, pueden venir las aflicciones, las enfermedades, los dolores, las pruebas, pueden venir cualquier situación en contra de nuestra vida, pero nosotros permaneceremos firmes porque nos hemos cimentado en la roca eterna que es Cristo y por lo tanto no seremos derribados jamás. ¿No deberíamos estar alegres por esto? ¿No deberíamos estar gozosos por esto, hermanos? Por supuesto que sí. Hermanos, cuando nosotros entendemos todo esto, cuando nosotros regresamos vez tras vez a estas palabras de nuestro Señor, a este sermón del monte, y las leemos y las volvemos a leer y las estudiamos, cuando en estas palabras nosotros comenzamos a conocer más al Señor, comenzamos a aprender más de Él, cuando nosotros regresamos y escuchamos su voz una vez más, como si estuviéramos escuchando una vez más este mensaje desde aquel monte, no podemos hacer otra cosa más que decir, como aquellos que oyeron originalmente el mensaje, Mateo capítulo 7, versículo 29 en adelante. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente quedó maravillada. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer, hermanos, cuando leemos esto. Cuando vamos y leemos este mensaje de salvación, de esperanza, de gracia, este mensaje que nos dice y que nos recuerda que nosotros debemos estar cimentados en la roca eterna y que cuando hacemos esto no tendremos que preocuparnos más nada porque tendremos una promesa de Dios para la eternidad. Cuando hacemos esto, hermanos, por supuesto que estaremos maravillados de la enseñanza de nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, ya para terminar, yo quiero invitarles en esta mañana a hacer algo. Quiero invitarles para que regresen, pero no a escuchar este mensaje, no precisamente. Tampoco quiero invitarles para que regresen a la iglesia, aunque venga cuando usted pueda, porque siempre lo recibiremos con los brazos abiertos. No, mi invitación es para que regrese, pero para que regrese al sermón del monte cada vez que pueda. Toda la semana, en las noches, en las mañanas, cuando se sienta débil, cuando se sienta fuerte, cuando tenga pruebas, cuando esté alegre, que regrese continuamente al mensaje del sermón del monte. Y que se llene de esperanza cuando lea las bienaventuranzas. Que se comprometa con el Señor cuando usted pase por aquella parte en las que el Dios nos invita a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Que nosotros regresemos y pidamos ayuda a Dios para poder cumplir con su ley, que es mayor y que es más excelente. Que nosotros regresemos al Padre nuestro y que aprendamos que podemos decir sí, efectivamente, Padre, porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Pero también que aprendamos a pedir conforme a su voluntad, porque Él es el Rey y nosotros somos sus siervos. Que vayamos al sermón del monte y que practiquemos las disciplinas espirituales como ayuno, oración o la lectura de la Biblia, pero que siempre le pidamos al Señor un corazón humilde para hacerlo de la manera correcta. Que regresemos al sermón del monte y que recordemos ese mensaje que el Señor nos da, que no nos dejemos vencer por el afán ni por la ansiedad, que no permitamos que ellos dominen nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos recuerda que Dios tiene cuidado de las aves del cielo y de las flores del campo y por lo tanto también tiene cuidado de sus siervos. Que regresemos al sermón del monte y que aprendamos con la ayuda de Dios la manera de hacer juicios justos y honestos con su dirección. Que nosotros regresemos al sermón del monte y hagamos caso de la advertencia de nuestro Señor de cuidarnos de los falsos maestros y que le pidamos su ayuda para poder entrar, para poder encontrar y para poder entrar por la puerta estrecha y para poder transitar por el camino que es angosto, porque solo podremos hacerlo con la ayuda de Dios. Y hermanos, cuando hayamos regresado vez tras vez a este sermón del monte y cuando llegue el día y pensemos de alguna manera que ya hemos cumplido con todo lo que ahí se nos enseña y haya un pequeño brote o grande brote, no lo sé, de orgullo que se esté asomando por nuestro corazón, cuando llegue ese momento
que podamos pedirle al Señor que nos perdone. Que nos perdone porque pensemos que seguirlo a Él solamente se trata de hacer cosas o de cumplir mandamientos. Que nos perdone por esa manera de pensar y que nos ayude a recordar en ese momento y siempre, a tenerlo siempre presente, que nosotros somos salvos única y exclusivamente por su bendita gracia, que es un regalo que el Señor nos ha hecho, hermanos. Volvamos al Sermón del Monte siempre, pero volvamos con humildad. Volvamos reconociendo a nuestro Dios. Volvamos aceptando ese regalo de gracia, ese regalo de salvación que el Señor nos ha hecho. Volvamos a escuchar al Maestro predicar. Y volvamos a creer y a confiar, como un niño, que Él viene por nosotros, que Él regresará por nosotros, siempre y cuando nosotros hayamos cimentado nuestra fe, nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Él, en la roca eterna. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar el mensaje de este domingo y también esta serie que hemos dedicado al Sermón del Monte. Que el Señor nos guarde y nos bendiga y nos ayude a, como les decía, a regresar constantemente, a aprender más, a empaparnos por completo de las enseñanzas del Señor Jesús. Cierre sus ojos desde donde se encuentre y terminemos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de escuchar tu palabra. Y ahora, Señor, te pedimos que por favor tú nos ayudes a aprenderla de la manera correcta. Señor, ayúdanos a hacer caso de tu promesa, de tu advertencia, de guardarnos de los falsos maestros. Y si vamos a hacer un juicio, ayúdanos a hacerlos, pero de la manera correcta, dirigidos por ti, siendo honestos, siendo justos. Y esto solamente lo podemos hacer con tu ayuda. Ayúdanos, Señor, a identificar a aquellos siervos que te sirven de aquellos que solamente se sirven a sí mismos. Ayúdanos a escuchar el mensaje del verdadero evangelio y aquel que es falso, a ponerlo por un lado, Señor. También, Señor, ayúdanos a poder servirte de la manera correcta, sin ningún orgullo, sin ninguna vanidad en nuestro corazón, sino sabiendo que somos salvos por medio de la gracia, por medio de la fe, que nosotros no hemos hecho nada en esta acción. Gracias te damos, Señor, porque nos permites terminar estos mensajes. Gracias te damos por la enseñanza que te nos has impartido. Gracias te doy yo personalmente porque me has permitido estudiar esto y compartirlo y me has prestado los oídos y las conexiones de mis hermanos que han escuchado estos mensajes. Y yo te pido que a todos nosotros unidos nos bendigas y nos ayudes a caminar por la senda que es estrecha, por la senda que no es espaciosa, Señor, a seguirte de la manera correcta. Y para poder hacerlo necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu gracia, de tu dirección, de tu favor. Necesitamos que tú, Señor, nos dirijas. Y eso es lo que te pedimos ahora, Señor. No permitas que erremos el camino. No permitas que confiemos en nuestras propias obras. No permitas que nos desviemos, Señor, sino llévanos y condúcenos hasta el final. Sálvanos, Señor, y ayúdanos para poder estar contigo por la eternidad. Te pedimos esto en esta mañana. Te pedimos tu ayuda para poder confiar y depositar toda nuestra fe en ti. Te pedimos, Señor, ahora esto, en el nombre bendito y santo de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.